¿Qué tal? Yo soy Doña Miau y el día de hoy les quería platicar una cosa, respondiendo a una pregunta. El año pasado, en algunas de las presentaciones de libros que tuve, bueno, no, en realidad no en algunas, prácticamente en todas, me hicieron una pregunta que solamente en este mes ya van 2 personas que me la hacen también por inbox. Y eso es, oiga Doña Miau, ¿qué se necesita para empezar a escribir? ¿Qué necesita una persona para volverse escritor? No me voy a meter en cuestiones de que si no es que para ser escritor tienes que haber vendido 1,000,000 de copias, porque si no has vendido no sé cuántos libros, entonces no, o sea, no me voy a meter en ese rollo. Vamos a hablar de lo simple, de cómo se empieza simplemente a escribir. Hay 2 cosas que creo que son muy necesarias. Una es leer y la otra es escribir. Vamos por partes. Un escritor se tiene que hacer leyendo porque no puedes simplemente sentarte y ponerte a narrar una historia si antes no ves cómo otras personas también lo hacen. Necesitas nutrirte de, yo os recomiendo de todo. Los grandes clásicos, los libros de moda, investigaciones de tipo científico, revistas, cómics, narraciones ligeras, cuentos, leyendas, etc. Yo creo que no puedes simplemente sentarte a narrar una historia si antes no tienes las bases de cómo otras personas también narran sus historias. Y con eso no te estoy diciendo que le tienes que copiar a nadie. Se trata simplemente de que tú encuentres tu estilo, pero una forma de conocer y de descubrir tu propio estilo es nutriéndote con el estilo de los demás. Aparte me parece algo como que un poco arrogante el hecho de decir, no, pues es que yo soy talento natural, no, pues es que yo no necesito ver a nadie más. En serio, no sos arrogante. Creo que todos necesitamos aprender de alguien más, todos. Y hay muchos buenos escritores de todo lo que se te ocurra. No necesitas únicamente ponerte a leer a los que son a los grandes. Hay muchos escritores que narran de una manera muy ligera, muy amena, y a la gente le gusta y se nota. Y con esto no estoy diciendo, no me voy a meter en cuestiones de cuáles son más buenos, cuáles no, que porque yo estudié, no sé, no, o sea, no, nada de eso. Simple y sencillamente son diferentes estilos de narrativa. Y es bueno conocerlos todos. Y es bueno reconocer que de todos podemos obtener cosas diferentes. Hay algunos que son más amenos, más entretenidos. Hay unos que tienen una manera de narrar que es profundamente poética, que uno dice, wow, ojalá yo pudiera escribir así. Hay algunos que logran las 2 cosas. Entonces sí es muy importante que puedas leer más, que puedas conocer más autores, más libros, para que tú te vayas formando una idea de la clase de voz que tú quieres tener. Y con esto pasamos a la siguiente parte. Dije que los escritores se hacen con 2 cosas, leyendo y la segunda, obviamente, escribiendo. Necesitas empezar a ejercitarte porque escribir no es sencillo, de hecho es una disciplina. Tienes un día que tener una idea en la cabeza. Y no es como de, ay, denme ideas porque quiero escribir. No, las ideas las tienes que tener tú. Y si tú no tienes ideas, bueno, pues ya de ahí empezamos mal. Necesitas tener una buena idea. Necesitas tener un planteamiento de, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer con esta historia? Y luego, siéntate y empieza a escribirla y cómo salga. La primera vez que escribas no va a salir una obra maestra. Ni esperes que salga una obra maestra. Vas a tener que escribir mucho, escribir historia tras historia, antes de que empieces a tener algunos relatos que tú digas que son satisfactorios. Quisiera esto mencionar algo que dice el escritor, que dijo el escritor Ray Bradbury. Me encanta. Ray Bradbury fue un escritor norteamericano de ciencia ficción. Es el autor de Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas, Remedio para Melancólicos, El Hombre Ilustrado. En lo personal, me encanta, a mí me fascina el estilo de Ray Bradbury. Él fue un escritor muy prolífico. Su obra
Es extensa, tiene muchísimos cuentos y él además escribió guiones para televisión e incluso llegó a tener su propio show de televisión, el Teatro de Ray Bradbury. Alguna vez le preguntaron con respecto a consejos que él tuviera para escribir. Hay algunas cosas que él a lo largo de su carrera narró con respecto a, que recomendaba respecto al arte ya de sentarse a escribir. Él describía el arte de escribir, él escribía el ejercicio del escritor como un arrebato, un momento en el que simplemente te sientas frente a la máquina de escribir, en aquel entonces, actualmente en la computadora, si quieres igual escribir en papel como sea, pero si te sientas y simplemente te dejas llevar, es como un estado zen donde no existe nada más que tú, tu musa y tu historia, y empiezas a darle la historia. Otra cosa que él decía, y eso lo llegué a leer en alguno de los prólogos de los libros que yo tuve de él, porque yo no conservo mucho los libros, luego yo los regalo, pero esa es otra historia. Otra cosa que él alguna vez comentó fue que muchas veces él se iba a la cama y dice, cuando despierto, que todavía recuerdo lo que soñé, que se sentaba frente a la máquina y empezaba a escribirse, porque es cuando tenía algunas ideas. Y un consejo que le daba a la gente que quería escribir era: no trates de empezar con lo más extenso. Empieza de lo poco, de lo pequeño, y de ahí te vas extendiendo. Empieza con un cuento, empieza con un poema, empieza con lo corto. Y dice, escribe un cuento. Hazte una disciplina de escribir un cuento cada semana. Al final del año vas a tener 52 historias. Muy posiblemente muchos de ellos van a ser muy malos, pero es imposible que escribas 52 historias malas al hilo. Y muchos van a ser buenos. La cosa es que te hagas una disciplina y que sigas, y que sigas, y que sigas. Y hay algunos escritores que narran con respecto a cómo se hacen sus propias disciplinas. Otro escritor que yo admiro muchísimo, que es Khaled Hosseini, él había estudiado medicina y tenía en las mañanas un tiempo libre antes de empezar con su turno, lo que él tenía que hacer de sus consultas de sus pacientes, y decía que esas horas entre las 5 de la mañana y cuando me empezaba mi turno, empezaba a ver pacientes, que era cuando él se sentaba frente a la computadora y empezaba a escribir, y empezaba a escribir. Y fue durante esas horas y durante esos ejercicios de escribir y narrar, y porque él tenía esa vena, que surgió su novela con la que se volvió famoso, que fue Cometas en el cielo, que si no la han leído, es un libro hermoso. Otros, por ejemplo, como Stephen King, se ponen cuotas diarias, de decir, no, tengo que hacer tantas páginas al día. Y no es necesario que te pongas no, es que tengo que completar 10 páginas al día. A lo mejor con que empieces diciéndote, voy a completar 2 páginas al día, créeme, le vas a avanzar muchísimo. El caso es que te ejercites. También, de nuevo, no hay que ser arrogante. Tienes que ser crítico también contigo mismo, de leer lo que estás escribiendo y de decir, funciona, no funciona, me gusta. Piensa también en esto. Si tú fueras lector y leyeras el cuento que acabas de escribir, o sea, si dijeras, a ver, me acabo de encontrar esto, ¿te leerías a ti mismo? Empieza escribiendo cosas que te satisfagan, que digas, esta es la clase de historia que quiero contar, y si yo me lo encontrara diría, sí, lo quiero leer. Y corrige. Si te sirve, igual puedes acudir a un taller de escritura o apoyarte en grupos de escritura donde haya gente que te pueda hacer comentarios y que te retroalimente, que te digan, mira, esto no funciona, estas cosas no tienen sentido, esto sí funciona, o sea, para que tú te vayas desarrollando y vayas mejorando tus historias, vayas mejorando tu estilo, y pues así puedes empezar a escribir. Pero esa es mi opinión, espero que te sirva. Y pues de momento eso es todo. No olvides seguirme en mis redes sociales. También, si te interesa saber de mis historias, de las cosas que yo he escrito, no dejes de chequear mis libros en Amazon. Abajo en la descripción vas a encontrar los links que te van a llevar ahí. Por mi parte ha sido todo. Y que pasen buenas noches.